El sol del mediodía caía sobre la pequeña casa de ladrillos gastados mientras el viento levantaba hojas secas por el camino. Adentro, un silencio denso ocupaba cada rincón, como si el mundo se hubiese detenido para presenciar la caída silenciosa de una familia que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. El padre, Rafael, un hombre de 30 y tantos con la mirada cansada y los hombros arqueados por la vida, sostenía entre sus manos una carta arrugada que lo hacía temblar. Sus dos hijos, Amira, una niña de 9 años sensible y observadora, y Tomás, un niño de 6 años con una sonrisa que ya casi no aparecía, jugaban sin ganas en un rincón. Desde hacía meses la vida les había golpeado una y otra vez, llevándose su estabilidad, su alegría y su esperanza. Pero ese día, mientras Rafael veía cómo todo parecía derrumbarse otra vez, algo inesperado estaba por suceder, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los milagros que llegan cuando menos se esperan, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal Padres Héroes Reales. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que tocan el alma. Rafael siempre había sido un hombre trabajador, dedicado y fuerte. Nunca imaginó verse en una situación donde el trabajo ya no alcanzaba, donde las cuentas se acumulaban como una ola imparable, donde la nevera vacía parecía un recordatorio cruel de su fracaso. Desde que la madre de los niños falleció en un accidente hacía 2 años, él se había convertido en todo: padre, madre, proveedor, protector, maestro, sanador de lágrimas y creador de esperanza. Pero la vida a veces no entiende de esfuerzos. La fábrica donde trabajaba cerró sin previo aviso. El pequeño seguro que tenían se agotó, y cada intento de conseguir un nuevo empleo parecía hundirlo más profundo. Aquel día había recibido un aviso final: si no pagaba el alquiler antes del viernes, perderían el hogar. La casa donde su esposa había dejado sus risas y recuerdos, la donde sus hijos aún hablaban con las paredes como si su madre pudiera escucharlos. El día estaba despejado, con un cielo azul que parecía burlarse de su tristeza. Rafael tomó aire, tratando de no desmoronarse delante de sus hijos. Su corazón estaba apretado, como si cargara un peso imposible de mover. Amira lo miraba con ojos grandes y silenciosos, entendiendo más de lo que una niña debería. Tomás dibujaba en un papel viejo, trazando figuras de una familia abrazada, como si quisiera convencer a la vida de que no se separara la suya. El aire dentro de la casa era cálido, pero triste, con ese tipo de tristeza que se pega a las paredes, que se instala en los rincones y que hace que hasta el sol parezca apagado. Durante semanas, Rafael había hecho de todo: ofrecido ayuda en talleres, buscado trabajo en mercado, preguntado en restaurantes, cargado cajas, arreglado cosas ajenas sin cobrar o por unas pocas monedas. Pero nada era suficiente. Una parte de él se negaba a rendirse, pero otra ya estaba cansada, desgastada, quebrada. Esa mañana había caminado por toda la ciudad bajo la luz intensa del día, visitando lugares donde ya lo habían rechazado antes, esperando que por milagro alguien cambiara de opinión. No ocurrió. Y ahora estaba allí, sentado, con la carta de desalojo en las manos, queriendo ser fuerte, pero sintiendo que había llegado al límite. La tarde avanzaba lentamente, mientras la casa parecía achicarse con la preocupación acumulada. Rafael se levantó con el poco ánimo que le quedaba para preparar algo de comer, aunque solo tuvieran pan duro y un poco de mantequilla. Al abrir la puerta principal para dejar que entrara algo de aire, vio el vecindario tranquilo y bañado por la luz del día. Los pájaros saltaban entre las ramas, ajenos a los problemas humanos. Un perro callejero dormía en una esquina. Todo parecía seguir su curso normal, excepto la vida de esa familia. Fue entonces cuando ocurrió. Un golpe suave llegó desde la puerta. Rafael sintió un sobresalto pensando que quizá era el dueño de la casa exigiendo el pago. Caminó hacia la entrada con el corazón acelerado. Al abrir, no encontró al dueño, ni a un cobrador, ni a un vecino. Frente a él estaba una mujer que jamás había visto. Una mujer de rostro amable, mirada cálida y postura segura. Se llamaba Marcela, y aunque no lo sabían, ese día sería el giro del destino que tanto habían necesitado. Marcela estaba allí por una razón simple pero inesperada. Ella había estado recorriendo el barrio porque trabajaba como coordinadora en un pequeño centro comunitario, y alguien le había mencionado que en esa casa vivía un padre solo con 2 hijos.
pasando momentos difíciles. La habían visto luchando, intentando sostenerse, y habían pensado que quizá ella podría ayudar. Marcela no era rica, ni poderosa, ni tenía soluciones mágicas, pero sí tenía un corazón y un instinto que la llevaba a conectar con quien más lo necesitaba. Al ver a Rafael, notó de inmediato la tristeza en sus ojos, la tensión en su postura, y ese cansancio profundo que solo quienes han cargado demasiado pueden reconocer. La casa estaba bañada por la luz del día que se colaba entre las cortinas, revelando el desgaste de los muebles, el desorden que da la falta de energía y la escasez de objetos que contaban historias difíciles. A pesar de todo, la casa tenía un aire cálido, como si las paredes todavía conservaran el amor que alguna vez los llenó. Marcela entró sin juzgar nada. Observó a Amira y Tomás y sintió un nudo en la garganta, porque vio en ellos algo que había visto antes, niños que intentan ser fuertes para no preocupar a su padre. Niños que cargan silencios demasiado pesados. Rafael comenzó a hablar con cautela, explicando apenas una parte de la situación. No era un hombre que pidiera ayuda fácilmente. Prefería sufrir en silencio antes que admitir que estaba perdiendo la batalla. Pero Marcela escuchaba con atención, sin interrupciones, sin prejuicios, sin esa mirada lastimosa que tanto odiaba recibir. Le dijo que el centro comunitario ofrecía apoyo temporal a familias en situación de vulnerabilidad, alimentos, asesoría laboral, talleres gratuitos, ropa donada, e incluso un programa de asistencia para encontrar empleos nuevos. Algo en su tono transmitía sinceridad, confianza, humanidad. Al día siguiente, Marcela regresó con una bolsa de alimentos y un par de libretas para los niños. Amira la abrazó sin esperar permiso, como si tuviera meses queriendo aferrarse a un adulto que no pareciera cansado. Tomás le mostró su dibujo como si fuera un tesoro. La casa, por primera vez en mucho tiempo, se llenó de luz más allá de la del sol. Una luz emocional cálida y esperanzadora. La semana avanzó y Marcela ayudó a Rafael a preparar un currículo actualizado. Lo llevó a un taller del centro, donde conoció a un hombre llamado Horacio, dueño de una pequeña empresa de mantenimiento. Horacio, al escuchar la situación, decidió darle una oportunidad. Rafael comenzó con tareas pequeñas como pintura, arreglos eléctricos y trabajos de jardinería. No era el empleo de sus sueños, pero era un sustento real, digno y honesto. Los días fueron cambiando. Las mañanas comenzaron a sentirse diferentes, ya no pesadas, sino llenas de propósito. Rafael salía temprano, mientras el sol iluminaba la calle y regresaba al atardecer con la satisfacción de haber avanzado un paso más. Amira empezó a sonreír con más frecuencia, y Tomás volvió a correr por la casa como antes. Marcela pasaba de vez en cuando para revisar cómo iban, no por obligación, sino porque había formado un vínculo con ellos, un cariño sincero que crecía de manera natural. Un mes después, Rafael logró ponerse al corriente con el alquiler. El dueño de la casa, sorprendido por su responsabilidad, le ofreció un nuevo contrato, con mejores condiciones. Rafael lloró esa noche, no de tristeza sino de alivio. Abrazó a sus hijos, y les prometió que nunca más estarían solos, que siempre encontrarían una forma de salir adelante. Pero la ayuda de Marcela no se limitó al ámbito material. Ella se convirtió en una figura importante para los niños, una presencia luminosa en un hogar que llevaba demasiado tiempo en penumbra. Aunque nunca reemplazaría a la madre que perdieron, se convirtió en un apoyo, en un rayo de alegría, en alguien que traía calma cuando el mundo parecía demasiado ruidoso. Con el tiempo, Rafael y Marcela comenzaron a compartir momentos más allá de la necesidad. Caminatas bajo el día brillante, tardes en el parque llevando a los niños, conversaciones largas sobre la vida, el dolor, la resiliencia y el amor que se construye con paciencia. Rafael descubrió que su corazón, que creía muerto, aún era capaz de sentir. Marcela descubrió que en esa familia había un espacio que ella nunca imaginó ocupar. No era una historia rápida ni impulsiva. Era lenta, honesta, tejida con hilos de confianza, sanación y segundas oportunidades. La vida finalmente se veía clara. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a apoyar el video con un like, un comentario y compartiéndolo. No imaginas cuánto ayuda a continuar creando historias que inspiran y emocionan. Antes de terminar,
Deja un comentario con una palabra que represente lo que sentiste al escuchar esta historia. Tu participación hace que esta comunidad crezca con fuerza y esperanza.